GGGG con J. Hello and welcome to a new video. Hoy vamos a continuar con el cursito de EDX de una forma práctica. Gracias a... el cursito de Machine Learning de una forma práctica gracias a EDX, plataforma, Coursera creo que también, y IBM, si no recuerdo mal. Muchas personas por aquí por medio. Y nuestro gran amiguito Suarez, que voy a tener que hacerle un pequeño corte de audio para los directos. Hoy que vamos a ver, creo que es el último tema ya antes del laboratorio de clustering. Y hoy vamos a ver... esto es que me cuesta pensar lo que es el DBSCAN clustering. Ni idea. Otras veces tengo un poquito de idea de cómo voy a ir, el jerárquico, el camins, que me suena. Cero idea. Vamos a ver de qué va esta vaina. Con nuestro amigo Suarez. Hello and welcome. In this video, we'll be covering DBSCAN, a density-based clustering algorithm which is appropriate to use when examining spatial data. So let's get started. Most of the traditional clustering techniques, such as k-means, hierarchical, and fuzzy clustering, can be used to group data in an unsupervised way. Vale. Lo que hemos visto hasta ahora es para hacer grupos, clusters, de una manera no supervisada. However, when applied to tasks with arbitrary shaped clusters or clusters within clusters, traditional techniques might not be able to achieve good results. Pero si queremos hacer el clúster, hasta ahora todo lo que hemos visto, que esto es otra cosa curiosa, son siempre clústeres de manera que hay un centro y una circunferencia a su alrededor. Entonces, si queremos hacer clúster de formas... ¿Qué hice? No. Si quieres ver Clúster de formas no circulares y típicas, en plan bonitas. Y o de clúster dentro de clusters, pues tenemos un problema, porque lo que hemos visto hasta ahora lo hace de esa cluster might not share enough similarity, or the performance may be poor. Additionally, while partitioning-based algorithms such as k-means may be easy to understand and implement in practice, the algorithm has no notion of outliers. That is, all points are assigned to a cluster even if they do not belong in any. Vale, y los k-means es muy fácil de usar y mola, la verdad. Pero no tiene en cuenta los outliers, que esta palabra me la voy a guardar porque es maravillosa. Que los outliers lo que viene a hacer es los puntos que están fuera de un clúster, de un conjunto, y que no pertenecen al mismo como tal, pero que fueron a parar ahí porque la vida es dura. Outliers. Vamos a ver qué nos dice sobre eso. In the domain of anomaly detection, this causes problems, as anomalous points will be assigned to the same cluster as normal data points. Vale, estos son problemas porque te lo asigna dentro de un clúster y no debería estar ahí porque son puntos anómalos que no deberían estar. The cluster centroid towards them, making it harder to classify them as anomalous points. In contrast, density-based clustering locates regions of high density. DBSCAN es Density Based Clustering AN, pero no se significa, pero eso vale, son clustering basados en densidad. That are separated from one another by regions of low density. Density in this context is defined as the number of points within a specified radius. A specific and very popular type of density-based clustering is DBSCAN. DBSCAN, Density Based Scan. Density Based Scan. Vaya inglés que tengo. Vale. Escaneos basados en densidad. Vamos a ver. DBSCAN is particularly effective for tasks like class identification on a spatial context. The wonderful attribute of the DBSCAN algorithm is that it can find out any arbitrary shaped cluster without getting affected by noise. For example, this map shows the location of weather stations in Canada.
DBSCAN can be used here to find the group of stations which show the same weather condition. Vale, y esto muestra las puntos de, ¿cómo se llama? Estaciones meteorológicas. Y este tipo de algoritmo lo que hace es que te los agrupa en función de los que tengan las mismas condiciones climáticas. As you can see, it not only finds different arbitrary shaped clusters, it can find the denser part of data-centered samples by ignoring less dense areas or noises. Vale, y lo bueno de esto es que ignora donde hay pocos puntos que no son relevantes o ruido. Pues si nos fijamos, creo aquí los clústeres, por ejemplo pero estos puntos de aquí por fuera, como son pocos y no son relevantes, los ignoró y no los puso dentro de ningún cluster. Let's look at this clustering algorithm to see how it works. Y lo curioso es saber cómo funciona esto. DBSCAN stands for Density-Based Spatial Clustering of Applications with Noise. El nombre es maravilloso. Density-Based Spatial Clustering of Application with Noise. Vale. Clustering espaciales basados en densidad de aplicaciones con ruido. This technique is one of the most common clustering algorithms, which works based on density of object. Vale, y que es uno de los más comunes de usar porque funciona en densidad. DBSCAN works on the idea that if a particular point belongs to a cluster, it should be near to lots of other points in that cluster. It works based on two parameters: radius and minimum points. Vale. Parece que lo que hace basándose en estos dos puntos en los que trabaja es que tiene un parámetro de radio y mira por cada punto cuántos otros vecinos tienen ese radio, y en función de dos parámetros, que es el radio y el número mínimo de vecinos, si tiene tantos vecinos o más igual que el mínimo, pues se te considera que perteneces a ese clúster. R determines a specified radius that, if it includes enough points within it, we call it a dense area. Área de densidad. M determines the minimum number of data points we want in a neighborhood to define a cluster. Let's define radius as 2 units. For the sake of simplicity, assume it as radius of 2 centimeters around a point of interest. Also, let's set the minimum point, or M, to be 6 points, including the point of interest. Vale. Vamos a, por simplicidad, esto. 2 dimensiones, radio de 2 centímetros y mínimo 6, contando el punto que tienes como referencia para calcular el radio. To see how DBSCAN works, we have to determine the type of points. Each point in our data set can be either a core, border, or outlier. Vale, y con estos datos hay 3 tipos de puntos en nuestro mapa, que sería puntos core, puntos del borde y puntos de que son outlier. Don't worry, I'll explain what these points are in a moment. Pero creo que tiene sentido. But the whole idea behind the DBSCAN algorithm is to visit each point and find its type first. Then we group points as clusters based on their types. Let's pick a point randomly. First, we check to see whether it's a core data point. So, what is a core point? A data point is a core point if, within our neighborhood of the point, there are at least m points. Vale, un punto core es un punto que tiene dentro de su radio al menos tantos vecinos como el mínimo. Es decir, al menos 6 en este caso. For example, as there are 6 points in the 2 centimeter neighbor of the red point, we mark this point as a core point. Un punto core. Okay, what happens if it's not a core point? Let's look at another point. Is this point a core point? No. As you can see, there are only 5 points in this neighborhood, including the en este caso solo tiene 5 yellow point. So what kind of point is this one? Tiene un core point en su In fact, vecino. it is a border point. What is a border point? A data point is a border point if A, its neighborhood contains less than m data points, or B, it is reachable from some core point. Vale. Un punto borde puede ocurrir por dos cosas. Porque tiene menos vecinos
del mínimo, menos de 6, o está dentro del radio de acción de un core. Es decir, todo lo que está alrededor del core, que eran estos de aquí. ¿Dónde está? Estos de aquí. Todos estos son, salvo que tengan 6 puntos en su alrededor, estos son puntos del borde, porque ya están al alcance de un core. Pero si, bueno, me estoy liando, pero se entiende. As you can see, there are only 5 points in it. In fact, it is a border point. What is a border point? Its neighborhood contains less than m data points, or B, it is reachable from some core point. O es alcanzable de un core. Reachability means it is within our distance from a core point. Eso, y que se alcanza significa que está dentro de la distancia R de un punto core, lo que hablamos antes. It means that even though the yellow point is within the 2 centimeter neighborhood of the red point, it is not by itself a core point because it does not have at least 6 points in its neighborhood. We continue with the next point. As you can see, it is also a core point. And all points around it which are not core points are border points. Eso es lo que decía yo antes, que si tiene un punto core, todos los que están alrededor son puntos del borde, a no ser que tengan más vecinos que el mínimo. Bueno, tantos vecinos and o más. All points around it which are not core points pero are border como no son points. Core, son borders. Next core point and next core point. Lo que hay compartiendo Let's vecinos. pick this point. You can see it is not a core point, nor is it a border point. So we'd label it as an outlier. Y si hay un pobre infeliz que no está cerca de un core y que no tiene vecinos suficientes, what es is un an outlier? An outlier is a point that is not a core point and also is not close enough to be reachable from a core point. We continue and visit all the points in the dataset and label them as either core, border, or outlier. The next step is to... Este lo nombró core, este de aquí, pero este no es core, porque tiene 2, 4, 5. Son 5 vecinos. Y no, 5 vecinos no es core. Connect core points that are all the points in the data from a core point. We continue and visit all the points in the data Aquí esto no me cuadra, pero bueno. And label them as either core, border, or outlier. The next step is to connect core points that are neighbors and put them in the same cluster. So, a cluster is formed. Vale, y el truco mágico final es que los puntos core, si son vecinos entre sí, los une y lo considera un grupo. As at least one core point plus all reachable core points plus all their borders. It simply shapes all the clusters and finds outliers as well. Let's review this one more time to see why DBSCAN is cool. DBSCAN can find arbitrarily shaped clusters. It can even find a cluster completely surrounded by a different cluster. DBSCAN has a notion of noise and is robust to outliers. Soporta los outliers, que son el ruido que hay fuera de las cosas estas, ¿cómo se llaman? Lo diré. Nuestras formas. On top of that, DBSCAN makes it very practical for use in many real-world problems because it does not require one to specify the number of clusters, such as k in k-means. Encima de que nos define formas arbitrarias, no tiene por qué ser circulares, que eso es bueno. De que soporta outlier, ruido por fuera, o sea, ruido externo, que eso es bueno. Encima de todo eso, es bueno porque no necesita definir cuántos clusters quiero. This concludes this video. Thanks for watching. Por lo tanto, es bastante bueno. Tiene bastante ventajas. Las cosas como son. Imagino que tendrá alguna mala también, pero aquí lo pinta como la mejor solución. Casi habrá que ver si más adelante no cambian de idea. Pero de momento cerramos por aquí estas sesiones de clustering, porque ahora, si no me equivoco, voy a revisar. No, ahora vienen los laboratorios
Y después de los laboratorios, vamos a los sistemas de recomendación. Así que vamos a ver si en el laboratorio de DBSCAN vemos mejor cómo funciona y si tiene alguna falla. Y si no, pues hasta aquí en el siguiente vídeo último sobre clustering, agrupaciones. Te acordarme de mirar la cámara. Gracias por estar una vez más en estos vídeos, en estas sesiones, en este curso maravilloso de EDX, Coursera, IBM, Machine Learning, práctico, cosas. Suscripción aquí en medio de la pantalla, recuerda, suscríbete, no te pierdas ni un vídeo. Voy a empezar, estoy ya grabando vídeos específicos para YouTube. Nada de cortes del directo porque era muy raro. Ya sabes cómo va esto, vídeo recomendado, lista de reproducción, puedes darle like, suscribirse, les quiero, nos vemos en la próxima, adiós.